El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y complejos del mundo. Se remonta a principios del siglo XX, cuando el movimiento sionista comenzó a promover la creación de un Estado judío en la región de Palestina, que en ese momento estaba habitada principalmente por árabes. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y dar clic en la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un video de nuestro canal. Movimiento sionista y panarabista. El movimiento sionista surgió a finales del siglo XIX como respuesta al rechazo que sufrían los judíos en Europa. Su objetivo era crear un Estado judío en el que los judíos pudieran vivir seguros y en paz. El movimiento panarabista, por su parte, surgió en el siglo XX como una respuesta al colonialismo europeo en la región de Oriente Medio. Su objetivo era unir a todos los árabes en un solo Estado. Divisiones de Palestina. En 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Sin embargo, los árabes se opusieron a la partición de Palestina por varias razones. En primer lugar, los árabes consideraban que Palestina era su tierra y que los judíos no tenían derecho a establecer un estado allí. La mayoría de los árabes en Palestina eran musulmanes y cristianos que habían vivido en la región durante siglos. Consideraban que Palestina era su patria y que no podían aceptar que se les repartiera su tierra. En segundo lugar, los árabes temían que la creación de un Estado judío conduciría a una mayoría judía en la región. La partición de Palestina habría dado a los judíos el 56% del territorio, incluso cuando los judíos constituían solo el 33% de la población en ese momento. Los árabes temían que esto condujera a que fueran expulsados de su propia tierra. En tercer lugar, los árabes estaban influenciados por el nacionalismo panarabista. Este movimiento buscaba unir a todos los árabes en un solo Estado. Los árabes palestinos consideraban que la partición de Palestina era una traición al nacionalismo panarabista. Esto llevó a que desencadenara la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Israel ganó la guerra y se convirtió en un Estado independiente. Como resultado de la guerra, millones de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados. Guerras y violencia. Desde 1948, se han producido varias guerras y conflictos entre Israel y Palestina. Estos conflictos han causado miles de muertos y heridos, así como un gran sufrimiento humano. Personajes importantes. Entre los personajes importantes del conflicto se encuentran David Ben-Gurion, primer ministro de Israel; Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel que firmó los acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación Palestina; Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina; Mahmoud Abbas, actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina; Yahya Sinwar, líder del movimiento Hamás. Nació en 1962 en Gaza y se unió a Hamás en 1987. Fue elegido líder de la rama política de Hamás en Gaza en 2012 y líder de la organización en su conjunto en 2017. Hamás surgió en 1987, durante la primera Intifada palestina. El movimiento fue fundado por un grupo de militantes palestinos que se oponían a la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Hamás se define como un movimiento islámico y su objetivo es establecer un Estado palestino islámico en toda la Palestina histórica. Intervenciones internacionales. La comunidad internacional ha intentado mediar en el conflicto en varias ocasiones, pero no ha logrado encontrar una solución duradera. En 1993, Israel y la Organización para la Liberación Palestina firmaron los Acuerdos de Oslo, que proponían la creación de un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, los acuerdos fracasaron debido a la oposición de los extremistas en ambos lados. En 2005, Israel se retiró de la Franja de Gaza, pero el conflicto continuó en Cisjordania. Ataques recientes. El 7 de octubre de 2023, milicias de Hamás, el movimiento islamista que gobierna Gaza,
lanzaron miles de cohetes contra Israel y al mismo tiempo realizaron un ataque terrestre en el que tomaron cerca de 100 rehenes entre civiles y soldados, según ha informado Israel. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Los ataques del 7 de octubre de 2023 han sido los más graves en años y causaron la muerte de cientos de personas en ambos lados. Al 17 de octubre de 2023, el conflicto suma 3.000 muertos en Gaza y 1.400 fallecidos en territorio israelí, y los miembros de Hamás mantienen a cerca de 250 ciudadanos israelíes en calidad de rehenes, según autoridades de ambos lados. Sin embargo, esta es una situación que evoluciona a cada momento. Gravedad del ataque. En términos de gravedad, el ataque del 7 de octubre de 2023 se puede comparar con los siguientes ataques anteriores a Israel. La Guerra de los 6 días de 1967. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, lo que resultó en la conquista de Cisjordania, la Franja de Gaza, Jerusalén Este, el Sinaí y el Golán. La Guerra de Yom Kippur de 1973. Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel, lo que provocó una guerra de 18 días que terminó con un alto el fuego. La Segunda Intifada Palestina de 2000 a 2005. Israel y los palestinos se vieron envueltos en un conflicto violento que se cobró la vida de miles de personas. Hamás ha sido designado como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El movimiento ha sido responsable de numerosos ataques contra Israel, incluidos ataques suicidas, ataques con cohetes y ataques con drones. En 2007, Hamás tomó el control de la Franja de Gaza, expulsando a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina. Desde entonces, Hamás ha gobernado Gaza de forma independiente de la Autoridad Nacional Palestina. En conclusión, el conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto complejo y difícil de resolver. Es un conflicto que ha causado mucho sufrimiento humano y que ha impedido el desarrollo de la región. El conflicto entre Hamás e Israel ha sido uno de los principales obstáculos para la paz en el Oriente Medio. Es necesario encontrar una solución duradera al conflicto que garantice la paz y la seguridad para todos los habitantes de la región. Esperamos que este video haya sido informativo y que haya ayudado a comprender mejor este conflicto. Te invitamos a compartir el video y dar clic en el botón de Me gusta para más videos de la edad contemporánea. ¡Hasta la próxima!